Hola muchachos, ¿cómo van? Bueno, este video es continuando nuestro repaso de conceptos que necesitamos para el curso de análisis estructural. Repetimos que estos conceptos pues ya debieron haber sido vistos en otro curso, por lo tanto es un repaso como para que todos nos pongamos al mismo punto, pero no entra dentro del plan de estudios del curso. Son unas ayudas, unos repasos para que todos estemos como al mismo nivel, ¿de acuerdo? Dentro de estos ejercicios de repaso, me gustaría también mirar otro tema que es el de indeterminación, ¿de acuerdo? Indeterminación. Entonces, bueno, supongo que ya vieron haber visto este tema, estructuras determinadas e indeterminadas, cómo se clasificaban. Básicamente, podríamos mirarlo como que las reacciones o fuerzas internas en la estructura se pueden obtener a partir de un sistema de ecuaciones. El número de ecuaciones puede ser mayor, menor o igual al número de reacciones o variables desconocidas. La indeterminación se puede expresar matemáticamente con esta expresión que vemos acá, ¿cierto? Con esta expresión. El grado de indeterminación es igual al número de reacciones menos 3 veces n, donde n podemos decir que es el número de partes que componen la estructura. Con esta ecuación podríamos determinar si una viga, un pórtico, es determinado o indeterminado, inclusive inestable también. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ustedes pueden ya tener una idea más clara de cuándo una viga, un pórtico es determinado o indeterminado o inestable. Entonces, básicamente, si esta ecuación GI me llega a dar igual a 0, va a ser estáticamente determinada. Si esta ecuación me da mayor a 0, va a ser estáticamente indeterminada. Y si esta ecuación me da menor a 0, me va a decir que la estructura pórtico-viga va a ser inestable. ¿Listo? Inestable. Bien. ¿Qué es n? Bueno, n ya lo definimos un poco, pero vamos a profundizar sobre n. ¿Qué es n? N corresponde al número de partes, al número de diagramas, al número de diagramas de cuerpo libre que se obtiene cortando la estructura por sitios donde haya pasadores o cortándola con el fin de abrir anillos. Entonces, esto es clave. N es el número de partes de la estructura. ¿Cómo se define una parte de la estructura? Bueno, es una parte que se cortó de la estructura por los sitios donde hay pasadores o rótulas, si lo quieren llamar así, o también son partes que se obtuvieron por cortar la estructura en anillos. ¿Qué es un anillo? Un anillo es una región cerrada. Normalmente lo encontramos en pórticos, probablemente. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos dos tipos de estructuras. Este pórtico que puede ser parte de una bodega, de una nave industrial, ¿cierto? Este pórtico. Y mmm, acá tiene un pasador, ¿cierto? O una rótula. Podríamos nosotros separar esa estructura en dos diagramas de cuerpo libre independientes, simplemente cortándola, separando, desenganchando ese pasador. Eso es lo que me está diciendo la literatura. Yo podría desengancharlo ahí. Y si la estructura se puede separar por pasadores, pues ahí vamos a tener una parte y dos partes de la estructura. Entonces esta estructura tendría dos partes. La otra puede ser un anillo cerrado, que generalmente lo encontramos en pórticos. Podemos entonces cortar la estructura por los anillos cerrados, cortar los anillos, chun chun. Vamos a tener entonces, si cortamos la estructura por estos anillos cerrados, vamos a tener dos partes también de la estructura. Una parte y dos partes, ¿de acuerdo? Una parte y dos partes. Al cortar la estructura se van a generar unas posibles reacciones que podríamos llegar a tener en esa unión. Si es una rótula o una articulación, esa rótula o articulación restringe desplazamientos horizontales y verticales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la reacción de una rótula va a ser una reacción vertical y una reacción horizontal. ¿Listo? Esas son las posibles reacciones de una articulación vertical y horizontal.
Pero si lo estamos cortando por el anillo, probablemente tengamos que cortar un elemento que pueda resistir o restringir desplazamientos horizontales, verticales y rotaciones. Es probable que en ese caso tengamos que cortar la estructura en dos partes o podamos cortarlo en dos partes, pero entonces a raíz de ese corte se van a generar tres reacciones por corte. O sea, aquí corté esta viga, por lo tanto aquí se me van a generar una reacción al desplazamiento vertical, otra reacción al desplazamiento horizontal y otra reacción al desplazamiento rotacional. Y acá abajo también se me cortó esta viguita, entonces en esa parte también se me va a generar una reacción vertical, horizontal y rotacional. Eso es importante saberlo para definir el grado de indeterminación de la estructura. Es clave. Por lo tanto, vamos a ver unos ejemplos. ¿De acuerdo? Esta viga, la ecuación es esta, la ecuación inicial es esta. G es igual a R menos 3N. ¿Cuántas reacciones tiene? Esta figura que vemos en la pantalla representa una viguita. Este cuadrado representa un nodo, ¿cierto? Un nodo. Simplemente ahí hay un nodo. Lo vemos en la clase de idealización estructural, que es un nodo. Pero es un punto. Es un punto de la estructura. Acá va a ser otro punto de la estructura y acá va a ser otro punto de la estructura. Si ustedes se confunden, pues lo pueden imaginar como que esta es una articulación seguido aquí de un rodillo y seguido aquí de un voladizo. Simplemente es un punto clave de la estructura, ¿cierto? En el cual podemos agregar cargas y deformaciones. Y este apoyo es un apoyo articulado de segundo grado. Un apoyo articulado de segundo grado, ustedes veían en sus clases pasadas, que restringe el desplazamiento vertical y horizontal. Por lo tanto, tiene dos reacciones, una reacción vertical y una horizontal. Acá tiene otra reacción que es porque es un apoyo tipo rodillo. El apoyo tipo rodillo restringe el desplazamiento vertical, por lo tanto tiene una reacción vertical. Y listo, se acabaron los apoyos. Se acabaron los apoyos. Tenemos tres reacciones, ¿cierto? R es igual a 3. ¿Cuántas partes de la estructura tenemos? Decíamos en la diapositiva anterior que una parte de la estructura era aquella que se podía dividir en separadores o rótulas. Aquí no tenemos ningún separador, ninguna rótula, entonces no podemos dividir la estructura. Y también en sitios donde formen anillos, pero eso generalmente es en pórticos. Entonces acá tampoco tenemos anillos. Entonces acá solo tenemos una estructura, una parte de la estructura. Por lo tanto, el grado de indeterminación va a ser R3 menos 3 por 1, va a ser 0. Esta viga es estáticamente determinada, nosotros la podemos resolver mediante métodos de sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos igual a 0. Segundo ejemplo, tenemos esta estructura. Esta estructura es una viga conectada probablemente por un cable. Esto podría ser un cable, una estructura, un tensor, ¿cierto? Y esto podría ser otra viga. Todo eso conforma una estructura, pero podríamos entonces, como se ve, tenemos pasadores o rótulas. Acá tenemos, fíjense, un pasador, una rótula. Acá tenemos un pasador, una rótula. ¿Cierto? Recuerden una vez más que estos cuadrados son nodos, simplemente. Si ustedes se confunden con esos cuadrados, pueden imaginarse una articulación, un rodillo. Aquí pueden imaginarse un voladizo de la viga. Aquí pueden imaginarse una rótula, ¿cierto? Que está unido con esta otra estructura y representa un cable, por ejemplo, o un tensor. Acá puede tener otra viga con un voladizo y un apoyo tipo articulación, ¿cierto? Apoyos, apoyos. Entonces podrían ser dos vigas que están unidas con un cable o con una estructura tipo tensor. Entonces, bueno, simplemente vamos a hacer el mismo ejercicio, será determinada o indeterminada. Acá tenemos un apoyo tipo rodillo, por lo tanto restringe el desplazamiento vertical y horizontal y tiene dos reacciones. Aquí tiene un apoyo tipo, acá articulado, acá tipo rodillo, restringe el desplazamiento vertical solamente, una reacción. Acá tiene un cable que está unido con las vigas por rótulas. Decíamos que si vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la rótula, aquí el declive de esta rótula, esta unión de la rótula o la articulación interna o el separador o pasador tiene dos tipos de reacciones o restricciones. Restringe la estructura en los desplazamientos verticales
y también es capaz de restringirla en los desplazamientos horizontales, pero no va a restringir a la rotación. Es por eso que acá tiene dos reacciones, ¿de acuerdo? Aquí también arriba va a tener dos reacciones. Restringe la estructura en desplazamiento vertical y aquí en el horizontal va a tener dos reacciones. Y aquí va a tener un apoyo tipo articulación, o sea, restringe vertical y restringe horizontal. Entonces, ¿tiene cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 reacciones este ejercicio. ¿Cuántas partes de estructura tiene? Decíamos que una parte de estructura, una de dos, o es la que se puede separar por pasadores o es la de anillos cerrados. Acá tenemos pasadores, por lo tanto acá podríamos separar esta estructura por este pasador. Tenemos una parte aquí abajo y una parte aquí arriba. Acá tenemos otro pasador, por lo tanto aquí podríamos desenganchar esta estructura y va a quedar una parte abajo y una parte arriba. Por lo tanto tenemos en total 3 partes, ¿no? Esta estructura que quedó aquí, este cable que quedó aquí solito y esta viga que quedó aquí solita. La desenganché por los pasadores. Por lo tanto, esa estructura tiene 3 partes probables. Entonces el grado de indeterminación de esa estructura va a ser 9, las reacciones menos 3 por 3, 0. 9 menos 9, 0. Va a ser estáticamente determinada esa viguita. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo que tenemos por el momento. Tenemos este pórtico, ¿cierto? Es un pórtico. Tiene unos apoyos aquí que son una articulación, un apoyo tipo rodillo, y queremos saber el grado de indeterminación de ese pórtico. Tenemos entonces que acá tiene un anillo cerrado, si nos damos cuenta. Entonces, si queremos saber el número de reacciones, pues bueno, acá tenemos una reacción vertical, una horizontal, porque es una articulación. Acá en el rodillo tenemos una reacción vertical. Nos decían, para saber el número de partes, nos decían que, una vez más, donde hay pasadores u donde hay anillos cerrados. Aquí sí que encontré un anillo cerrado. Entonces aquí puedo romper esquemáticamente, imaginativamente, este pórtico y quebrar este anillo cerrado y me van a quedar dos partes. En el sitio que rompí es una viga, es un elemento que restringe desplazamientos verticales, horizontales y rotacionales. Por lo tanto, aquí me va a quedar una reacción vertical, horizontal y rotacional, ¿cierto? 3 reacciones. Aquí también rompí otra viga, entonces me van a quedar verticales, horizontales y rotacionales, ¿cierto? Me van a quedar 3 reacciones acá, 3 reacciones acá. Y aquí, y listo, ahí terminé. ¿Cuántas reacciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 reacciones en este pórtico. ¿Cuántas partes de estructura tengo? Pues los pedazos de estructura que me quedaron al separar por el anillo. Un pedazo acá a la izquierda y otro pedazo acá a la derecha. Tengo 2 partes. Si hago la ecuación, grado de indeterminación será R, que es 9, menos 3 por 2, 6. Va a ser una estructura estáticamente indeterminada. Es una estructura indeterminada de tercer grado. Este numerito que me queda acá me va a dar el grado de indeterminación. Entre entre mayor sea el grado de indeterminación, pues va a tener más restricciones probablemente, ¿cierto? Va a tener muchas más incógnitas que ecuaciones disponibles. Entonces vamos a tener que hacer uso de métodos para solucionar esa estructura. Métodos que vamos a ver en la clase más adelante. El matricial de rigidez, siendo más preciso. Si la estructura es determinada, la podríamos resolver simplemente con una sumatoria de fuerzas, un diagrama de cuerpo libre, una sumatoria de fuerzas en equilibrio. Obtener las reacciones y podríamos resolver la estructura, sus fuerzas internas. Pero si es indeterminada, debemos hacer uso de métodos un poco más elaborados. Otro ejemplo, otro pórtico. Este puede ser un pórtico, digamos, en acero estructural. Está empotrado en su base, pero tiene unos arrastramientos internos, ¿cierto? Estos arrastramientos se usan para evitar que el pórtico se deforme lateralmente mucho ante acciones horizontales, sísmicas. Restringirlo horizontalmente es muy usual en estructuras de acero, tener estructuras arrastradas. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. En este caso, este tipo de apoyo es empotrado. Si es empotrado, va a tener restricción al desplazamiento vertical, horizontal y rotacional, ¿cierto?
Lo mismo este apoyo, es empotrado, vertical, horizontal y rotacional. Ahí ya facilito, 6 reacciones tengo. Listo, fíjense que tengo unos arrastramientos, unos tensores que están unidos por pasadores. Un apoyo aquí articulado con pasadores, ¿de acuerdo? Acá tengo otro arrastramiento que está unido con pasadores. Entonces, ambos arrastramientos yo los puedo separar de la estructura, los puedo desenganchar. Por lo tanto, y acá me van a quedar una reacción vertical y una reacción horizontal, que es el tipo de restricción que me ofrece la articulación, como hablamos hace poco. Aquí igualmente una reacción vertical y una reacción horizontal, y en el pasador de abajo, en el cable de abajo, en el arrastramiento de abajo, va a ser igual. Restricción vertical u horizontal. Entonces facilito acá, ya tengo 8 restricciones más. Tengo más o menos 14. Y a su vez, fíjense que este es un pórtico con un anillo cerrado, como el ejemplo anterior. Entonces yo lo podría dividir y separar ese anillo. Por lo tanto, aquí tendría un elemento tipo viga que me restringe vertical, horizontal y rotacionalmente. Y aquí igualmente un elemento tipo viga vertical, horizontal y rotacionalmente. Con eso se me han formado 14 más 6, 20 reacciones, si las contamos todas. 20 reacciones. Número de partes de la estructura. Una aquí, una que me quedó aquí de separar el pórtico por el anillo, otra que me quedó aquí por separar el pórtico por el anillo, y cada vez que separe un arrastramiento lo puedo contar como una parte, entonces tengo 4 partes diferentes de la estructura. Por lo tanto, si hacemos la ecuación del grado de indeterminación, va a ser 20 menos 3 por 4, 12, es una estructura de 8 grados de indeterminación, estáticamente indeterminada. Debo hacer uso de métodos que me permitan obtener las fuerzas internas y desplazamientos en estructuras indeterminadas. Debo hacer uso de estos métodos para resolverlo. ¿De acuerdo? Eso es algo que queríamos ver para estructuras indeterminadas. Ahora, para estabilidad, para temas de inestabilidad y estabilidad. Una estructura es inestable cuando se cumplen 2 condiciones o cuando se cumplen una de 2 condiciones. Puede ser inestable por estática cuando la ecuación del grado de indeterminación es menor a 0. Cuando el grado de indeterminación es menor a 0, pues es inestable, o también se pueden producir inestabilidades geométricas. ¿Qué es una inestabilidad geométrica? Cuando tenemos reacciones en la estructura concurrentes, vamos a ver unos ejemplos más adelante, que concurren, que todas llegan a un mismo punto, o cuando tenemos todas las reacciones de una estructura paralelas entre sí. Vamos a ver este tipo de situación acá. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta viga. Fíjense, 2 tipos de reacciones. Ambos son tipo rodillo, o sea, restringe solo verticalmente la estructura. ¿Cuántas reacciones tiene? 2 reacciones, 2 verticales. ¿Cuántas partes de la estructura tiene? Una sola. El grado de indeterminación será 2 menos 3 por 1 va a dar menos 1. El grado de indeterminación es menor a 0, por lo tanto es una estructura inestable. Otra forma para saber si es inestable es mirar si las reacciones son concurrentes o paralelas. Fíjense que acá tiene todas las reacciones paralelas. Solo tiene 2 reacciones, AY y BY, y ambas son paralelas. Por lo tanto, es una estructura inestable también desde el punto de vista geométrico. ¿De acuerdo? Si yo la empujo horizontalmente, ella es inestable. Queda desplazándose sola. ¿De acuerdo? Y es inestable. Entonces tiene ambas inestabilidades, tanto geométrica como estática, la que veíamos acá, ¿cierto? Tanto el grado de determinación es 0 como las reacciones son paralelas. Acá tenemos una reacción, una inestabilidad del tipo geométrico, por ejemplo. Bueno, falta aclarar que si en este ejemplo yo tuviera una sola reacción, por ejemplo, que no fuera paralela, por ejemplo, que esto no fuera un rodillo, sino una articulación, ya deja de ser inestable, ¿cierto? Ahora tenemos esto que es una inestabilidad geométrica. ¿Cómo es la inestabilidad geométrica? En este caso,
o que todas las reacciones sean paralelas o que todas las reacciones sean concurrentes. Aquí en este caso todas las reacciones son concurrentes. Si analizamos este punto, todas las reacciones llegan a ese punto. Su línea de acción, todas las reacciones llegan a ese punto. Esta reacción vertical llega a ese punto, esta reacción horizontal llega a ese punto, y esta reacción, su línea de acción va a llegar a ese mismo punto. Por lo tanto, esa estructura, si es inestable geométricamente, va a tener algún punto en el cual pueda llegar a ser inestable. Si yo aplico una fuerza por acá, por ejemplo, podría ocasionar un vuelco de la estructura, una inestabilidad, una deformación excesiva, y ya no me sirve como estructura civil. Vale aclarar que las estructuras inestables no son aptas para ser estructuras civiles. ¿De acuerdo? Bien. Y por el otro lado, si hacemos la suma de la ecuación de grado de indeterminación, pues nos va a dar 0. Tiene 3 reacciones, 1, 2 y 3, tiene solo una parte de estructura, su grado de indeterminación es 0. O sea que inestabilidad estática no tiene, pero basta con que tenga inestabilidad geométrica para que no nos sirva como estructura civil, ¿de acuerdo? Entonces, esta estructura, por ejemplo, tiene inestabilidad geométrica, pero no estática, pero es una estructura inestable. Bueno, ahora analicemos esta estructura. En esta estructura, por ejemplo, tendríamos reacciones paralelas, ¿cierto? Tendríamos una reacción, un apoyo tipo rodillo, otra reacción, otro apoyo tipo rodillo, ¿de acuerdo? Y la inestabilidad vendría dada por estas reacciones paralelas. ¿Cómo sería el tema de la estática si quisiéramos evaluar el grado de indeterminación de la estructura? Por ejemplo, haríamos lo mismo entonces, recuerden la ecuación, el grado de indeterminación es igual a R menos 3N, ¿cierto? ¿Cuántas reacciones tiene? Bueno, sabemos que las reacciones dependen de las partes de la estructura. En este caso la estructura sí tendría anillos cerrados, por lo tanto, podría dividirla acá, partirla acá, partirla acá también, partirla acá, partirla acá. Entonces acá se me generarían 3 reacciones, una vez más, vertical, horizontal y rotacional. Aquí se me generarían otras 3 reacciones, otras 3 reacciones, otras 3 reacciones, ¿cierto? Entonces tendría en total 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12, más 1 y 2, 14 reacciones. ¿Cuántas partes de estructura tendría yo acá en esta estructura? Tendría una parte, otra parte y otra parte. 3 partes de estructura. Entonces el grado de indeterminación estático sería 14 menos 3 por n, donde n es 3, ¿cierto? Entonces sería 14 menos 9, nos daría 5. Es una estructura de 5º grado de indeterminación, pero eso desde el punto de vista estático. Ahora, desde el punto de vista geométrico, sabemos que es una estructura inestable. Por lo tanto, si cumple alguna de las inestabilidades, pues ya es una estructura inestable. Entonces, no es estáticamente determinada, no es estáticamente indeterminada, aunque la ecuación no lo diga, sino es inestable debido a su condición de geometría. Reacciones paralelas. Acá tiene solamente reacciones paralelas. Si tuviera una reacción que no fuera paralela, ya sería diferente. Paralelas, ¿cierto? Reacciones paralelas. ¿Listo? Entonces, esa sería la situación, por ejemplo, de este caso. Para pórticos, para vigas, de esta manera se establecería, se determinaría la determinación, indeterminación o inestabilidad de estas estructuras. ¿Listo? Eso sería todo por este video. Nos vemos en otro video más adelante de conceptos. Chao, chao.